Vamos a compartir con ustedes una temática muy actual a propósito de la difícil situación que nos envuelve. La realidad que como humanidad hemos estado viviendo hace varios meses ha traído como consecuencia no solo el confinamiento, el miedo al contagio, los millones de afectados y el colapso del sistema de salud en algunos casos, sino también la dolorosa pérdida de muchas vidas, dentro de las cuales están penosamente las de seres muy queridos nuestros, personas tan cercanas a nosotros, con las que compartimos momentos significativos e inolvidables. Con frecuencia veo en el grupo de técnicos que murió uno en aquella escuela, que murió otro en la otra, que murió el familiar del director, del coordinador, de la coordinadora, que si el sereno murió. O sea, están muriendo muchísimas personas cercanas a nosotros y con ellas hemos vivido momentos significativos e inolvidables. Y siendo que la partida de alguien cercano nunca ha sido fácil de afrontar, y menos aún en el contexto actual, como profesionales hemos de estar lo mejor preparado posible para responder a la pregunta: ¿cómo manejar la pérdida de un ser querido? Hay miles y miles de personas intentando trabajar la pérdida de los seres que han perdido, sin embargo no están realmente preparados. De hecho, muchos profesionales de la conducta, a menos que hayan estudiado el tema, no están tan preparados, y nosotros debemos estarlo, los orientadores, los psicólogos, porque, como les dije ahorita, con mucha frecuencia estamos lidiando de cerca con esas situaciones. Entonces, aunque en el título me he referido en concreto a los seres queridos, y a pesar de que en ello haré la mayor fuerza, utilizaré el término pérdida para referirme a la carencia, ausencia o privación de cualquier persona o cosa que hayamos querido o perdido alguna vez en la vida. Lo repito, me voy a referir en sentido general a la carencia, ausencia o privación de cualquier persona o cosa que hayamos querido o perdido alguna vez en la vida. Estoy usando términos muy técnicos. Carencia. La carencia puede ser porque no lo tengo, porque lo perdí o porque nunca lo tuve. La privación puede ser porque lo tengo, pero no estoy disfrutando de ello. Y la ausencia puede ser porque en definitiva lo perdí. Conviene preguntarse en este momento de cuántas cosas no nos ha privado la vida. Intentemos interiorizar un momento. ¿De cuántas cosas no hemos sido privados en la vida? Y se me ocurre mencionar algunas. Tal vez de criarnos con nuestros padres. Yo no sé si tú, al igual que yo, tuviste que criarte con una abuela. Yo me crié con una abuela. Yo no tuve el privilegio de criarme con papá, con mamá. Entonces eso es una privación. Eso es una pérdida. Porque el que es engendrado por un padre y una madre. Si se tiene que criar sin él, está viviendo una pérdida. Tal vez la vida nos privó de tener un hermano o una hermana. Sé de personas que son ya adultas y todavía hemos tenido que orar por sanación interior porque ese dolor lo han llevado toda la vida dentro, que no pudieron tener un hermano o una hermana. Tal vez nos privaron de seguir viviendo en esa casa que tanto amábamos. ¿Cuántos niños, adolescentes o jóvenes tuvieron que vivir la experiencia de una mudanza que llegó en un momento en que lo menos que queríamos era vivir en otro lugar? Porque en esa casa
en ese sector, en ese barrio, en esa urbanización, se habían asentado nuestras raíces. Y entonces llegó un momento en que hubo que mudarse. Eso es una pérdida. Pero además, tal vez la vida nos privó de seguir en la escuela y con los amigos que teníamos, porque esa mudanza no solo implicó irme de esa casa paterna, de esa casa en la que el corazón mío echó sus raíces, sino que también tuve que cambiar de escuela, tuve que hacer nuevos compañeros, nuevos amigos, y los que vivieron esa experiencia sé que están repasando su memoria, porque es muy difícil. Tal vez la vida nos privó de tener una relación amorosa con alguien que no pudo ser. Tal vez tuvimos enamorado esa relación amorosa que quisimos tener con esa persona que amábamos y tal vez era de buen corazón, pero por papá, por mamá, por una tía, por la razón que sea, esa relación no pudo ser. Eso lastimó el corazón porque se convirtió en una pérdida. Pero también la vida tal vez no nos privó de mantener una relación que ya teníamos y se tuvo que romper. Por la razón que sea, se tuvo que romper una relación amorosa en la adolescencia, en la juventud o hasta en la misma adultez. Y entonces esa pérdida nos marcó y ahora de adultos vivimos con eso sin darnos cuenta. Perder una pareja es también un tipo de pérdida y muy difícil de afrontar. Perder un empleo, una casa, un vehículo, es una pérdida. ¿Cuántas personas sufren que después de 20 años, 30 años, 15 en una empresa, prescinden de él, la botan como un perro, como se dice? ¿Cuánto duele? ¿Cuánto duele esa pérdida? ¿Cuánto duele la pérdida de una casa que tú hiciste con tanto sacrificio y tal vez el esposo o alguien de la familia la hipotecó y se perdió? Pero también es una pérdida no realizar un sueño, una carrera, una boda, no poder tener una casa todavía, no poder concebir hijos. Todos esos son modos de pérdidas. ¿Saben por qué? Porque aunque la pérdida es en realidad la ausencia de lo que se tuvo, a veces estamos heridos por lo que quisimos tener y no tuvimos. Hasta por eso nos herimos, por lo que quisimos tener y no tuvimos. Eso nos hiere, nos tiene lastimado. Sepan entonces que la pérdida, insisto, aunque haré fuerza en la de un ser querido, la estoy refiriendo a la ausencia, la carencia de aquello que quisimos, que tuvimos, que perdimos. La muerte de un ser querido es un acontecimiento para el que en realidad nunca se está realmente preparado. Aun cuando la persona haya estado meses interno, que suele uno decir, bueno, el estar con él, con ella en el médico todo ese tiempo me fue preparando. Falso, falso. Aun cuando los médicos le digan a uno que no se haga muchas esperanzas, el que ama a alguien tiene la esperanza de seguirlo viendo a su lado. Entonces, realmente no estamos preparados. Aunque sabemos que todo el que nace ha de morir, la muerte solemos pensarla para otros y usamos como mecanismo de defensa pensar que a nosotros no nos tocará ahora, olvidando que la muerte no tiene ni edad, ni tiempo, ni circunstancia. ¿Cuántos obispos, sacerdotes, artistas, deportistas, cuántas personas que conocemos hoy han partido? Entonces, manejar la pérdida de un ser querido será siempre una situación bien difícil, sobre todo en tiempos como estos, en que prácticamente los rituales comunes de un sepelio no son posibles, siendo estos justamente los que nos ayudan, humanamente hablando,
un poco aliviar el dolor. Cuando uno está durante esos 9 días, durante ese mes que la gente está visitando, dándole vueltas a uno, el dolor es intenso, pero está como anestesiado, por decirlo así. El hecho de celebrar el mes, eso nos alivia. El hecho de sentir la gente en el velorio, en el velatorio, eso nos alivia. Pero ahora, con ese confinamiento, es muy difícil que se haga un velatorio formal. Sobre todo porque a veces ni siquiera entregan el muerto. Quienes han perdido un ser querido en estos días, por ello han sufrido no solo el hecho de no poder estar con ellos por las disposiciones sanitarias, sino porque además han tenido que enterarse mediante una llamada cómo ha sido su estado de salud y finalmente que esa persona ha fallecido. Alguien me decía en estos días, Fernando, para mí fue muy difícil salir de la clínica y minutos después en el camino pensando en irme a dar un baño para volver me dicen devuélvete, que ya murió. Qué difícil, qué duro, qué doloroso ha de ser. Entonces, ¿saben qué? Muchos de nuestros estudiantes y compañeros de trabajo han tenido que vivir esa dura experiencia. Por eso estamos haciendo esta conferencia, porque debemos estar lo mejor preparados posible para ayudarlos. Lo más común cuando muere alguien es que sus seres queridos quieran estar con él, manifestar su amor y dolor, realizar un funeral, como he dicho, en compañía de los vecinos. Y siendo todo esto casi imposible en estas circunstancias, se agudiza más el dolor y la impotencia por sentirse, en cierto modo, con los brazos atados. Pero aún así, queridos orientadores y psicólogos, hay que procurar vivir la etapa del luto y ayudar a que los demás la vivan. Pero para eso hay que dar los pasos que ya estamos dando. Porque la pérdida hay que saber manejarla de la manera más adecuada posible para que la experiencia sea lo menos traumática. Siendo que somos seres tridimensionales, es decir, compuestos por cuerpo, mente, alma o espíritu, conviene que tratemos esta temática desde un enfoque psicoespiritual, teniendo en cuenta la mente y el espíritu. Pues no es posible que el cuerpo esté bien si algunas de estas dos partes está mal. Si está mal la mente, está mal el cuerpo y el espíritu. Si está mal el cuerpo, está mal la mente y el espíritu. Si está mal el espíritu, se afectan el cuerpo y la mente. Por eso quiero que lo trabajemos en estas dos dimensiones. Para la parte espiritual, les propongo el texto de Eclesiástico o Sirácides 38, del 16 en adelante. Hijo mío, derrama lágrimas por el que murió, y como quien sufre profundamente, comienza la lamentación. Después, entierra el cadáver de acuerdo con el ritual, y no descuide su tumba. Llora amargamente, expresa tu dolor, observa el luto según la dignidad del muerto, durante 1 o 2 días para evitar habladurías. Después, consuélate de tu pena, porque la pena lleva a la muerte, y un corazón abatido pierde toda energía. Con los funerales debe pasar la tristeza. Una vida de pesar es insoportable. No abandones tu corazón al dolor, reanímate. Echa la pena pensando en tu propio fin. No lo olvides, no hay regreso. No le servirás de nada al muerto y tú te harías daño. Acuérdate de mi sentencia, que será tuya también. Ayer yo, tú, hoy. Cuando el muerto reposa, deja reposar también su memoria.
consuélate de él una vez que partió su espíritu. No sé a ustedes, pero a mí me parece muy iluminador este texto bíblico del libro de Sirach y de su eclesiástico. Recuerden que les dije que todo se lo voy a enviar digital y en audio. No se preocupen por anotar nada. Todo lo tendrán. Es tan iluminador este texto para mí que pretendo aprovechar cada una de esas frases para que entendamos cómo se ha de manejar la pérdida. Hijo mío, derrama lágrimas por el que murió. Llora amargamente, expresa tu dolor. Esto lo está diciendo la palabra de Dios que no se equivoca. Cuando una persona muere, lo normal es llorar, lo normal es expresar amargura, expresar dolor, porque es alguien que tú sabes que ya no vas a volver a ver. Es alguien que tú amabas mucho. Estoy pensando ahora en Jesús frente a la tumba de Lázaro. Jesús, siendo Dios, lloró porque su amigo Lázaro murió. Entonces, no sé de dónde le sale a la gente en un velatorio decirle al doliente, no llores, tranquilízate, cálmate. No, por favor. Eso es un mal manejo de acompañamiento al enfrentamiento de la pérdida. Solo el que se le murió un ser querido sabe en realidad lo que significa esa pérdida. Solo a quien se le ha muerto a alguien sabe el dolor por el que está pasando. Por eso, mucho antes de yo estudiar psicología, me acostumbré a cuando voy a un velatorio, lo que hago es estar ahí en silencio. Porque cuando uno va a acompañar a alguien en su dolor, el te acompaño en tu sentimiento, el cálmate, eso sobra. Eso sobra. Si estoy ahí es porque te quiero acompañar. Al doliente, lo que le dice en ese momento no son las palabras, sino tu compañía. Sentir que tiene a alguien cerca. Eso conforta la mente, conforta el alma, conforta el corazón. El que perdió un ser querido, si quiere llorar, que llore. Si se quiere tirar en el piso, que se tire. Si se quiere encerrar, que se encierre. Es normal, al menos los primeros días, las primeras semanas. No así ya después del mes. ¿De acuerdo? Mientras no pasa al menos un mes de la pérdida, todo eso que suele vivir la gente es muy normal. ¿Y saben qué? Innecesario, como ya les afirmaré más adelante en el aspecto psicológico. Entonces, la Biblia dice, llora amargamente, expresa tu dolor. Después dice, observa el luto según la dignidad del muerto. Ajá, atención. Entonces, no vamos a llorar y amargarnos por cualquier muerto. No vamos a guardarle luto a cualquier persona. Se llora amargamente, se llora por dolor de la pérdida, generalmente cuando se trata de alguien muy querido. Si se muere alguien que desconocemos, pues no, eso nos va a dejar igual. Ahora bien, la palabra está diciendo que el luto ha de guardarse uno o dos días para evitar habladurías. ¿Qué significa eso? Que no hay que volverse loco quedándose de negro toda una vida, años, meses sin términos. Si tú lo decides, vestirte de luto, hablo de la ropa negra, blanca, como hacen algunos, tú lo puedes hacer, pero porque tú lo decidas. Y sabiendo que eso de vestir de negro ni siquiera está relacionado con el amor al ser querido. No, eso viene de antiguo. Eso es hasta supersticioso si se quiere. Pero como ya se ha hecho un hábito que se ve normal, si tú decides, si la persona a la que tú asistes decide vestirse de negro un tiempo, pues hay que dejarla. Porque ese es un modo de expresar su dolor. Ahora, es bueno estar claro que por el hecho de que yo no me vista de luto, eso no significa que yo no amaba a la persona. Porque hay quienes creen que si no se sumergen en una larga amargura y en un luto de negro permanente, la gente va a decir, ay, no lo quería. La gente que diga
lo que le parezca. El que está viviendo su luto eres tú, es la persona. Sigue diciendo el texto. Después consuélate de tu pena. Oigan bien, acaba de decir llora amargamente, pero ahora está aplicando un después. Después consuélate de tu pena, porque la pena lleva a la muerte y un corazón abatido pierde toda energía. Con los funerales debe pasar la tristeza, pues una vida amarga es insoportable. Entonces, es bueno establecer la diferencia. Una semana, 2, 3 semanas, un mes y algo, está bien. Ahora, después de ahí, por favor, espérate. Ya después que pasó un tiempo prudente, hay que hacer caso a la palabra, que ahora nos dice que debemos consolarnos. Entonces, cuando nosotros estemos acompañando a alguien que ha perdido un ser querido, debemos estar claros en saber el tiempo que hace de la pérdida. Debemos estar claros por dónde va el proceso de esa persona, para no exigirle ni que llore ni que se consuele, ninguna de las dos, sino para saber en qué momento estamos. Si estamos en los primeros días, sabemos que hay que expresar el dolor. No así si estamos en el mes y algo, o 2 meses y algo más. Ya ahí estamos en la etapa de ir ayudando a esa persona a entender que debe ir asimilando la pérdida, que debe consolarse, que debe pensar en sí misma, que debe pensar que tiene más hijos, que tiene un esposo o que tiene una esposa, que tiene nietos, que tiene más personas que la aman y por quien vivir. Entonces hay que consolarse en la medida en que el tiempo va pasando. Dice la palabra, no abandones tu corazón al dolor, reanímate. Sé de gente que se meten en un encierro, que se trancan, que no comen, que no duermen, que hasta dejan de asearse. No, por favor, no podemos abandonar el corazón al dolor, hay que reanimarnos. Es difícil, sí, pero con la ayuda de Dios y de los que nos acompañen, como acompañarán ustedes a las personas de los centros educativos y del vecindario, entonces podemos ir recuperándonos. Echa la pena pensando en tu propio fin, dice la palabra. No lo olvide, no hay regreso, no le servirá de nada al muerto. Hay gente que cree que por el luto y por esto y por lo otro va a revivir. No, eso no le va a servir de nada al muerto. Al muerto le hará bien el verte desde donde está, viviendo los valores que te enseñó. Por ejemplo, si es tu mamá, si es tu papá, estará feliz viendo lo que hizo de ti y cómo tú estás viviendo en la tierra. Termina el texto diciendo, cuando el muerto reposa, deja reposar también su memoria. Hay gente que, aunque parezca locura, como decían los viejos cuando yo estaba pequeño, no están dejando descansar en paz a sus seres queridos. Y nosotros, en experiencia de fe de más de 20 años de oración profunda en el Espíritu, hemos recibido revelación de Dios que gente no ha podido entrar en su descanso porque hay seres en la tierra que los tienen retenidos. Queridos colegas, aunque parezca locura, es así. Hay gente que ha muerto y no ha podido entrar en el descanso porque algún padre, madre, hijo, esposo, esposa lo tiene retenido. ¿Qué significa eso? Que no ha aceptado, no ha acabado de aceptar que murió. No lo ha dejado partir en paz. Pasemos entonces a la parte psicológica, pues aunque de lo espiritual pudiera hablar horas, me parece que a buen entendedor pocas palabras bastan. Y una palabra tuya bastará para sanarme, dice la Biblia. Entonces leí un texto completo y lo fui analizando y explicando. Para la parte psicológica, entonces voy a citar a J. William Worden. ¿Quién es J. William Worden? Una de las autoridades mundiales en el tratamiento del duelo. Él es máster, es PhD, doctor, un experto en psicología a nivel de Miami, de Oxford y demás. O sea, que no es cualquier alguien que voy a citar. Y él recomienda que la persona a la que se le perdió un ser querido
debe realizar 4 tareas concretas. Lo primero que recomienda J.W. Wordem es aceptar la realidad de la pérdida. Repítelo en tu mente. Aceptar la realidad de la pérdida. ¿Qué significa eso? No aceptarlo mentalmente, porque el que se le murió a alguien y lo tuvo en una caja al lado y lo veló 9 días, sabe que murió. Intelectualmente lo sabe. Ahora, no es lo mismo aceptarlo intelectualmente que emocionalmente. Mi mente pueda que asuma que murió, no así mi corazón, no así mi alma, mi espíritu. Entonces, yo tengo que aceptar la pérdida emocionalmente hablando. Esto ayudará, dice Walder, a que la persona pueda abrirse a las emociones que experimenta sin juzgarlas ni luchar contra ellas. Yo no sé si Walder conoce el texto que yo le compartí, pero esta afirmación de él está genial, porque él está invitando justamente a hacer lo que nos decía el texto. En el momento en que murió la persona, hay que aceptar esa pérdida emocionalmente. Ahora, ¿cómo yo lo voy a aceptar? Metiéndome en mis adentros, abriéndome a mis emociones, experimentándola con llanto, con estrellarme, con no comer, con lo que sea en esos días. No puedo luchar contra ella, no le puedo buscar una lógica. Entonces, si lo que se me ocurre es quejarme con la vida, con Dios, con lo que sea, pues me quejo y punto. Dios no te va a cuestionar por eso. Él sabe que tú eres humano y por eso Él se hizo hombre, para saber lo que significa perder a alguien. Y Jesús perdió a su papá terrenal José, aunque la Biblia no lo dice. Y Jesús perdió a su amigo Lázaro. Él sabe bien lo que implica. Entonces, esta aceptación emocional de la realidad de la pérdida va a ayudar a que la persona dé ese importantísimo paso. Cuando una persona fallece, si su entorno no acepta la pérdida, entra en un ciclo de negación que puede costarle la salud y, en el peor de los casos, hasta la vida. Yo sé del caso, por ejemplo, de una familia concreta que hace más de 10 años perdió un ser querido. Y créanme que después de eso, esa familia, ninguno de sus miembros, y son varios, han vuelto a ser los mismos. Y yo, sin ser psicólogo, porque en la época no lo era, entendí que ellos no habían aceptado la pérdida. Y ahora, como clínico, lo tengo más que seguro. Entonces, ¿qué ha pasado con sus vidas? Sus vidas se han ido deteriorando y sus rostros, aunque no se den cuenta, muestran una tristeza de un luto que no han acabado de vivir, de una pérdida que no han acabado de aceptar. Entonces, debemos aceptar que la muerte nos tocará a todos y que por lo mismo hemos de aprovechar cada segundo de la vida de nuestros seres queridos para construir buenos recuerdos que nos acompañen cuando ya no estén. La segunda tarea de la que nos habla J. Walden es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Ahorita era aceptar y dejar en libertad. Ahora no. Ahora J. Walden está diciendo que hay que trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Para esto puede ayudar a hacer algún tipo de funeral simbólico, por ejemplo, que incluya la despedida. Esa gente a la que no le entregaron su difunto, imagínense, el dolor de no tener un ataúd, una caja, de no tener un velatorio. Entonces puede ayudar, si no lo pudieron velar, aunque haya pasado tiempo de la muerte, realizar un funeral simbólico que incluya la despedida. Qué sé yo, preparar un pequeño altar en la casa, sin que eso implique idolatría, no. La foto, una flor, un gesto, algo de la persona, y hacer ese funeral simbólico y despedirse de esa persona
porque eso tiene sus implicaciones, aunque no lo creamos. Puede ayudar en el trabajar las emociones, preparar un escrito, una carta, o crear un espacio de recuerdo virtual o físico para conservar por un tiempo. Entonces eso ayuda a la persona a sentir que su ser querido está, pero no está. Y entonces de algún modo eso ayuda a que cuando se quite ese altar, se asuma emocionalmente más fácil que ya no está. Puede ayudar también a trabajar la pérdida, compartir su dolor con los que están más cerca, o hacerlo a través de alguna reunión virtual. Si murió alguien y no pudimos estar juntos velándolo, nos podemos reunir virtualmente como lo estamos haciendo nosotros ahora. Recordar todos juntos los buenos momentos que vivimos con esa persona, llorar juntos, desahogarse juntos y darse apoyo. Todo eso puede ayudar. Además, ayudaría considerar la posibilidad de darles el último adiós junto a familiares y amigos en un acto público, de manera virtual o de manera presencial, solo con familiares y amigos más cercanos, obviamente asegurando el protocolo sanitario correspondiente. Y ahí entonces despedirlo, darle el último adiós. Podría ayudar también, y tener bien presente esto que les voy a decir, aceptar en todo momento los sentimientos, sin importar que parezcan ilógicos o no, y sin negarse a ellos de ninguna manera. Insisto, porque he visto en velatorios que hasta le dan droga, diazepam, inyectan a la gente si la ven, digámoslo así, muy mal, con ataque, como dicen. No, si quiere llorar, si quiere dar, que le dé ataque, pero hay que dejarlo, porque si lo drogamos, estamos retrasando el proceso de la aceptación. Y la aceptación de la pérdida ha de darse tarde o temprano. Y créanme que conviene más temprano que tarde. Por lo mismo, aceptar en todo momento los sentimientos. Vayan captando, mis queridos colegas, todo esto que les voy diciendo, que estoy seguro que a la hora que estén con alguien que necesite ayuda, el espíritu les recordará estas cosas. Lo tercero que indica J.W. Wardell como tarea es adaptarse a un medio en que la persona está ausente. Hay que adaptarse a eso ahora. Hay que adaptarse que no lo voy a ver cuando pase por la sala, que no la voy a ver en la habitación, que no va a llegar del trabajo a las 6, a las 7, a las 5, que no me va a abrir los bracitos cuando llegue, que no lo voy a ver en el aula. Hay que adaptarse a un medio en el que la persona ya no está. Y para ello hay que aprender a asumir los roles a los que uno no estaba acostumbrado y seguir adelante con un nuevo sentido de sí mismo, de sí misma y del mundo. Porque aun cuando se nos haya muerto la persona más querida, entiéndase mamá, papá, esposo, hijo, la vida sigue. Y a pesar de esa terrible pérdida, la vida tiene sentido y no nos podemos echar a morir. Hemos de reponernos con la ayuda de Dios y la ayuda de los profesionales como ustedes para seguir adelante. Ya la persona no está, entonces yo tengo que ir diciéndole a mi mente que se acostumbre a eso, que se adapte a que ya partió y que está conmigo, pero de otro modo, si se quiere, en el espíritu. La cuarta y última tarea que recomienda J.W. Wardell es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Oigan el término técnico que él usa: recolocar emocionalmente. A todo ser querido uno lo tiene colocado emocionalmente de alguna manera en el corazón o en la mente en su vida. Pero ¿qué pasa?
que se acostumbró a esa colocación, a ese amor emocional, porque lo veía, estaba con él, hablaba con ella. Ahora bien, si ya la persona está solo de manera invisible, yo debo recolocar a esa persona para no estar viviendo una doble vida. Yo que estoy vivo en la carne, estoy tratando de hacer vivo a uno que ya está muerto, aunque para Dios todos están vivos. Entonces, yo debo recolocarlo emocionalmente. ¿Qué significa eso? Yo debo encontrar un lugar para la persona, para estar vinculada con ella, llevándola conmigo, pero sin que ello me impida seguir viviendo. Es decir, yo te llevo en mi corazón, yo te llevo en mi memoria, yo te llevo en mis recuerdos, pero la vida sigue y he aceptado que ya tú partiste. Les propongo que hagamos un ejercicio psicoespiritual antes de la sección de preguntas, porque yo sé que muchos de ustedes tuvieron pérdidas de niño, de adolescente y hasta de adultos, y que posiblemente no la han acabado de aceptar. Y como nos afirma la palabra y como nos afirma J.W. Wardle, eso nos tiene de alguna manera retenido. Eso nos tiene, decimos los clínicos, con una gestal abierta, con un círculo inconcluso que no nos deja avanzar. Yo no sé si tú eres creyente o no, y no importa, para el caso, como quiera, tú eres un ser espiritual y Dios te ama, pero te voy a invitar a que hagas un esfuerzo por cerrar tus ojos ahí donde está. Ojalá y que en tu casa todo esté en silencio. Ojalá y que donde tú estés el Espíritu frise el mundo en un presente eterno, para que tú solo escuches mi voz y lo que Dios me va a ir sugiriendo. ¿Qué te parece si con tus ojos cerrados piensa en las cosas que tuviste y ya no tienes? Piensas en las personas que tuviste y que ya no están a tu lado. Pienses en lo que quisiste tener y no pudiste. O pienses en lo que quieres tener y no tienes. Piensa en todo eso. Tráelo a tu memoria, tráelo a tu mente ahora y te aseguro que Dios y no Fernando, por el poder de su espíritu, te va a ayudar a sentir una descarga psicofísica en este ejercicio. Amado Dios, yo te quiero dar gracias en este momento por la ocurrencia de Francisca y Sagrario y del distrito 1501, de que tuviéramos esta reflexión sobre el manejo de la pérdida de un ser querido o de algo amado. Yo quiero, Señor, comenzar dándote gracias por todas las personas que tú me has regalado en esta vida, por todas las personas queridas con las que he compartido, por todas las personas queridas que tanto amor, cariño y preocupación me han manifestado. Yo quiero, oh Padre de la Gloria, darte gracias por todas las cosas que me has dado a través de las personas queridas, a través de la vida. Gracias, Señor, por mis hijos, por mi esposo o esposa, por mis estudiantes, por mi carrera, por mis logros, por mi empleo. Gracias, Señor, por mi abuela, por mi abuelo, por mi casa, por mi carro. Gracias, Señor, por tantas bendiciones y oportunidades. Gracias por mi salud en este tiempo en que hay tantos afectados de ella. Gracias, Señor, por mi empleo, por mi trabajo, por mi sueldo. Gracias por el centro en el que trabajo. Gracias por mi director o directora, por mis compañeros. Gracias por todas esas bendiciones. Y te quiero, Señor, dar gracias ahora
por las cosas que tenía y que he perdido. Señor, si no me crié con papá y mamá, yo te quiero entregar esa pérdida, ese dolor, esa tristeza. Si me tuve que criar con una abuela, con una tía, si sufrí mucho sintiéndome arrimado, arrimada en casa ajena, yo te entrego ese dolor de esa pérdida. Padre, si no tuve el uniforme y los útiles escolares que quería cuando pequeño, pequeña, si pasaba vergüenza en la escuela por falta de ellos, yo te entrego esa pérdida, Señor. Si me enamoré de alguien, Señor, y nunca pude tenerla como pareja, yo te entrego esa pérdida. Pero más aún te la entrego si me enamoré de alguien, si compartí con ese alguien, si lo amé, si la amé con locura y me dejó, me abandonó y más aún lo hizo por otra persona que de paso era amigo o amiga mía. Yo te entrego esa pérdida, yo te entrego ese dolor. Si abusaron de mí cuando pequeño, pequeña, Señor, yo te entrego la pérdida de mi virginidad, de mi pureza, y te entrego el dolor y el rencor que sentí hacia esa persona que abusó de mí. Y te entrego, Señor, la culpa que yo todos los años de mi vida me he echado, creyendo que yo fui culpable de eso, ignorando que de ninguna manera un niño o una niña será culpable de que un adulto abuse de él, de ella. Te entrego, Señor, todas las pérdidas de mis noviazgos, de mis amoríos. Te entrego, Señor, tal vez la pérdida de mi primer matrimonio, si lo tuve y fracasé en él. Te lo entrego, Señor, porque el matrimonio es la mayor empresa a la que uno apuesta y cuando se tiene uno que divorciar, eso se experimenta como una de las peores pérdidas que uno puede tener. Señor, si perdí un empleo, si me botaron después de tanto dar a esa empresa, yo te entrego ese dolor, yo te entrego esa pérdida. Señor, si no me he podido graduar, si no he podido comprar o hacer mi casita, si no he podido tener hijos, si no puedo todavía tener hijos, Señor, yo te entrego esa pérdida. Yo te entrego ese vacío, esa tristeza. Yo te entrego mi maternidad, mi paternidad. Y te amo y te agradezco en los hijos y en las hijas que me has dado en la escuela. Señor, y si murió un ser querido mío en este tiempo de pandemia o hace años, solo tú sabes si yo he aceptado la pérdida. Solo tú sabes si yo lo he dejado partir. Señor, solo tú sabes si mi corazón, si mi mente están atados a él, a ella. Solo tú sabes si mi corazón y mi mente están viviendo un eterno luto que no acaba. Y la vida, Señor, sigue y la vida es maravillosa. Entonces yo quiero darte gracias otra vez por esos seres queridos y decirte con el corazón en la mano y tal vez con el mismo dolor que sentí cuando partieron, que te lo entrego. Yo te la entrego, Señor. Yo te lo entrego, te entrego a mami, te entrego a abuelita, te entrego a mi hijo, te entrego a mi esposo, a mi esposa, te entrego a mi abuelo, mi vecino querido, mi compañero de trabajo con el que tanto compartía. Yo te lo entrego, Señor, y te agradezco por los momentos bellos que pude compartir. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu ternura. Gracias por tu amor.
Gracias porque tú te vales de estos medios para manifestar tu gloria. Bendito sea tu nombre, Señor, por lo que estoy experimentando. Bendito sea tu nombre por esta experiencia, por este alivio que sienten mis hombros y mi mente. Muevo mis hombros, Señor, y siento alivio. Muevo los dedos de mis manos y de mis pies y siento alivio. Siento como que me han quitado un gran peso de encima. Y eso es porque tu espíritu está obrando. Bendito seas por la obra de amor, de misericordia y de asistencia a los demás que estás haciendo a través de estas reflexiones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.